¿Sabes qué es la cancerofobia o el miedo a tener cáncer? Soy Joan, psicólogo de psicología en cáncer, y te lo explico en 3 minutos. La cancerofobia es el miedo intenso e irracional a que un síntoma que tenemos pueda ser debido a un cáncer. Irracional significa que la persona que lo tiene admite que es un miedo exagerado respecto a la amenaza real. La cancerofobia se puede experimentar de dos formas distintas, en forma de evitación o en forma de obsesión. Cuando alguien vive la cancerofobia como evitación, tiene un síntoma que le molesta, le preocupa y le da miedo que sea cáncer, pero se niega a ir al médico para evitar que le confirmen que realmente tiene un cáncer. Es decir, la persona prefiere estar con su preocupación antes de ir al médico para confirmarle que lo que tiene es realmente un cáncer. Además, también esta persona se niega a hablar de la enfermedad, se niega a informarse y se niega a ir a sitios donde piense que puede haber alguien con cáncer para evitar exponerse a ese miedo propio. En cambio, quien vive la cancerofobia en forma de obsesión, lo que hace es buscar información de forma compulsiva y confirmatoria, sobre todo en Internet, de los síntomas. La persona, a partir de su síntoma, busca información, especialmente en Internet, y lo hace de forma que intente confirmar de que lo que tiene es realmente un cáncer. También esas personas lo que hacen es hacer muchas visitas médicas, muy frecuentemente, y someterse a pruebas médicas a menudo innecesarias, porque cuando el médico les dice que lo que tiene no es cáncer, esa persona no se convence y sigue buscando hasta que alguien le diga algún día que sí, que tiene un cáncer. La ansiedad a menudo provoca síntomas que pueden confundirse, por ejemplo, síntomas como taquicardia, que cueste respirar, hormigueos en las manos o los pies, y esa persona puede pensar que esos síntomas también son de cáncer, con lo cual cuando los tiene se preocupa más, esos síntomas aumentan y la persona aumenta su miedo porque piensa que efectivamente su cáncer está empeorando, cuando son síntomas que a menudo son debidos solo a la propia ansiedad. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? De entrada podemos relativizar los síntomas. A menudo son molestias o dolores leves, musculares, posturales, que no son importantes, pero que cuando nos centramos en ellos, cuando ponemos la atención en los síntomas, se hacen más intensos de lo que realmente son. Con lo cual, eso también puede hacer aumentar ese miedo. Cuando aparece un síntoma nuevo, es normal ir al médico una vez. Porque si vas al médico y el médico te dice que no tienes cáncer, pero aún así sigues preocupada por esa causa, es posible que esto sea el comienzo de una cancerofobia. Si hace falta, se puede buscar ayuda profesional. Como psicólogo te puedo ayudar a manejar los síntomas y a cambiar lo que haces para responder a ellos de forma que puedas recuperar la calidad de vida y el bienestar. Si lo necesitas, puedes contactar conmigo a través de teléfono, WhatsApp o la web de Psicología en Cáncer. Muchas gracias y si te ha gustado este vídeo, no olvides seguir el canal.